Hola, mi nombre es Anaimo Tejano y durante este video vamos a exponer qué es el control estratégico, cuáles son los beneficios para una organización el llevar este control, cómo la falta de este control puede ser muy perjudicial para el desempeño de la empresa y cuáles son sus principales elementos. También vamos a abordar lo que es la cultura organizacional, qué elementos la componen, a qué se refieren estos y cómo una correcta cultura organizacional nos puede aportar en gran manera para el logro de los objetivos. El control estratégico es la última etapa de cualquier proceso administrativo. El control es una etapa que está íntimamente relacionada con el proceso de planeación estratégica, ya que ésta tendrá un sentido cuando las decisiones que se toman durante la primera fase, que es la formulación de las etapas, y se implementan en una segunda etapa. Durante esta tercera etapa es donde se vigila que las acciones no se salgan de cauce, y el proceso avanza de acuerdo a lo planeado rumbo al logro de los objetivos. Torres 2015 describe que no hay una planeación efectiva sin control y no hay control sin planeación. Durante el proceso de control desarrollamos un sistema de evaluación que consiste en comparar los resultados esperados contra los resultados obtenidos. Este proceso se debe estar realizando en lapsos intermedios previos a los resultados finales para retroalimentación de la primera fase de planeación y para promover el logro de la mejora de nuestros procesos. El desarrollo de la mejora sostiene que el proceso no tiene un principio y un final, sino que con la retroalimentación, el proceso puede ser objeto para rediseñar las estrategias en cualquier punto del proceso, con el objetivo de aprender del mismo sistema y echar mano de los conocimientos teóricos o empíricos que nos permitan lograr lo que esperamos al planear la estrategia. Cuando se evalúa algún resultado, este puede ser positivo o negativo. Para ambos casos es importante considerar el ajuste de la estrategia, es decir, si los resultados son mejores de los esperados, es preciso reforzar aquellas acciones que nos permitan mantener e incluso mejorar el desempeño de estos. Mientras que si los resultados no son afortunados, será necesario analizar las posibles causas que estén provocando estos efectos y encaminar las acciones a corregir las desviaciones detectadas. De acuerdo al principio de calidad, todo lo que no se mide no se puede controlar y todo lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Como parte del control y la evaluación de resultados, se reconocen dos tipos, el estratégico y el administrativo. El control estratégico es el encargado de supervisar cómo se comporta y cuán efectiva es la estrategia de la organización, si se está llevando a cabo como se planificó y si los resultados obtenidos son los esperados. Este control también introduce dentro de las acciones a realizar por la empresa la estrategia. Entonces, el control estratégico mide y evalúa el desempeño de una institución con la finalidad de aplicar medidas correctivas. El control administrativo es el monitoreo de las actividades específicas dentro de la organización que introduce el control estratégico. En este tipo de control se definen objetivos individuales a un departamento determinado, en donde se evaluará de qué manera impactan en el resto de la organización. Entonces, el control administrativo se trata de un conjunto de indicadores que permiten la orientación y la evaluación de cada uno de los departamentos involucrados en donde se contribuye a los objetivos organizacionales. Es un modelo predictivo el cual permite estimar el resultado de las actividades a realizar por cada uno de los responsables y establece los objetivos que se encuentran vinculados a los indicadores y a la estrategia organizacional. Permite informar cómo ha sido el comportamiento de los resultados obtenidos por cada uno de los departamentos. Para la etapa de control se manejan diferentes conceptos. Definimos lo que es el control, la medición y la evaluación, la importancia que tiene este control, de dónde pueden ser las fuentes para llevar ese control, cuánto nos cuesta llevar ese control, los diferentes tipos de control que podemos llevar y aquellos síntomas que nos dicen si vamos en correcta dirección o bajo un esquema de control adecuado para el logro de nuestros objetivos. Vamos a comenzar revisando lo que es el control estratégico, que es donde se mide y se evalúa el desempeño de una institución con la finalidad de aplicar medidas correctivas. La medición es ponerle un número, determinar un número que permita comparar un resultado esperado contra uno obtenido. Y la evaluación ya es la comparación de estas mediciones. Esta evaluación nos permite determinar qué tan cerca o lejos están los resultados obtenidos de los planeados y es donde se ejecutan las acciones para reforzar las actividades o las acciones para corregir. La importancia del control
maneja diferentes roles. El control es un proceso que se estudia después de la planeación, de la operación y de la dirección, en los cuales los intereses de estas etapas pueden ser diferentes, pero al final coinciden en un interés común, por lo que las actividades a realizar deben estar enfocadas y alineadas a desempeñar diferentes actividades como el facilitador o el motivador o el regulador que permitan el cumplimiento de la estrategia. Como fuentes podemos encontrar fuentes por origen interno, que salen de la misma empresa, o fuentes externas, como pueden ser los datos que brinda el gobierno. Por procedencia puede ser primaria o secundaria, primaria de la misma empresa o secundaria por alguna institución externa. Por carácter público o privado, y por estado puede ser real o virtual, real como aquella información que surge de los registros de la empresa, o virtual como una opinión en alguna revista que se tiene acerca de la situación actual del país. Dentro del criterio se usan diferentes criterios para evaluar el desempeño de una organización que cumplen diferentes estándares, dentro de los cuales podemos encontrar la innovación, el uso de la tecnología, la salud financiera, la responsabilidad social. Estos son criterios que se toman para evaluar a las empresas. En cuestión de costos, se tiene que hacer un análisis de la calidad de los controles contra lo que nos está costando y en la magnitud que nos está beneficiando. Es posible tener 4 escenarios, que puede ser que tengamos costos muy elevados y un desempeño poco favorable. Puede ser que tengamos un control muy bajo y los costos de los beneficios o de los pocos beneficios no son suficientes. Tenemos otro caso en el que podemos tener mucho control y eso provoca que el desempeño empiece a declinar. Y el escenario más óptimo es cuando los controles ejercidos son justos para obtener el desempeño que se está esperando. Después tenemos los tipos de controles que pueden ser por alcance, dentro de los cuales encontramos control estratégico, el táctico y el operativo. El estratégico evalúa y controla para hacer los ajustes en la organización con respecto al ambiente externo. El control táctico se aplica en las funciones cotidianas que se realizan en los departamentos y en las diferentes unidades de la organización, mientras que los controles operativos se aplican en las actividades que se realizan en la operación durante la producción de los bienes y servicios. En cuanto a los métodos primarios, tenemos el mecanicista, que son las reglas y los procedimientos, las autoridades y descripciones de trabajo documentadas para el control del comportamiento y los resultados. Tenemos el control orgánico, que se refiere cuando existe una autoridad flexible o de autocontroles con métodos informales para prevenir y corregir las desviaciones. Tenemos el control de mercado. Este tipo de control evalúa la posición de la empresa en el mercado, es decir, cómo van tus ventas, cuáles son tus costos, cuáles son tus ganancias para la toma de decisiones. Después tenemos el método financiero o contable, que tiene por objetivo prevenir la asignación errónea de los recursos. Y después tenemos el control basado en la sistematización, que es cuando tú aplicas o haces uso de dispositivos autorreguladores para prevenir y corregir desviaciones con base a lo que está estandarizado. Tenemos el enfoque sistemático, que es el control que se diseña previo a comenzar las operaciones, en donde se esquematizan las entradas y salidas de un proceso y los factores que interactúan en él, como lo son los procedimientos, las reglas, las políticas. Y por último tenemos los síntomas. Los síntomas o un síntoma es un indicio o una señal de que algo está ocurriendo. Cuando el control no está dando los resultados planeados, es necesario identificar aquellas causas posibles que pueden estar ocasionando este fenómeno, como puede ser la falta de dirección, que la gente no esté motivada o que el mismo personal esté limitado para poder obtener esos resultados obtenidos. Las investigaciones realizadas por Simons en 1994 sugieren que los sistemas de control se pueden clasificar en 4 categorías, que son los sistemas de creencias, los cuales son utilizados por la alta dirección para definir, comunicar o reforzar los valores, los propósitos, las directrices de la organización.
los cuales van a ser formalizados a través de documentos como el credo, la misión, la visión, propósitos, política, etc. Después tenemos los sistemas de límite, que son aplicados por la alta dirección para establecer y explicar o explicitar límites, reglas, normas que deben ser respetadas por la organización. Los sistemas de límite van a ser formalizados por documentos como códigos de conducta, directrices operativas, etc. Después tenemos los sistemas de control diagnóstico, que son estos sistemas formales de retroalimentación aplicados para monitorear los resultados de la organización y corregir las desviaciones entre lo planeado y lo ejecutado, como por ejemplo los planes de negocio o de presupuesto, en los que se rastrean las variaciones con respecto a los objetivos a fin de gestionar estos cambios que se están presentando. Y por último tenemos los sistemas de control interactivo, que están usados por la alta dirección para lograr involucrarse en las actividades de decisión de la gente que trabaja en la empresa. El propósito de este control es focalizar la atención y reforzar el diálogo y el aprendizaje en la organización, como las agendas de discusión, las reuniones con el personal, debates, comité. Esos son algunos de los mecanismos que se utilizan dentro de las empresas. Es importante considerar que estos sistemas se enfocan a un aspecto clave de la estrategia de negocios y buscan la estabilidad y el equilibrio de la organización. Entonces, los sistemas de creencias se orientan a reforzar los valores de la organización, los sistemas de límite a la prevención de riesgos, los sistemas de diagnóstico se orientan a encontrar esas variables críticas para el desempeño de la empresa, y los sistemas interactivos a controlar la incertidumbre en el personal. Aquí es donde estos controles estratégicos repercuten en una cultura organizacional. La cultura organizacional es la manera en cómo las personas hacemos las cosas. Esta cultura es el conjunto de creencias que comparten las personas dentro de una empresa y que han aprendido haciendo las cosas mal o bien. Esas creencias definen la conducta de la gente y la conducta define esa cultura que va a impactar en los resultados de la organización. Para la gestión de la cultura es necesario hacer un análisis para identificar en dónde estamos parados y cuál es la cultura que necesito tener para lograr los objetivos de la organización. Entonces, trabajar en función de esa brecha que podemos identificar. Los colaboradores de la empresa tienen un sentido de pertenencia que se impacta en la forma en cómo trabajan y generan motivaciones intrínsecas que permiten mejores resultados. Por lo que si se quiere lograr que en este mundo que es muy cambiante, resultados que sean sostenibles e innovadores, es preciso que las empresas busquen tener a las personas alineadas con la razón de ser de la empresa. Dentro de algunos factores que podemos encontrar de la cultura organizacional, puede ser la misión, la visión, los valores, las creencias, la tolerancia al conflicto, si existe un espíritu de innovación, cómo se comunican entre ellos, cómo se rinden cuentas, cuáles son esos mecanismos. El control estratégico está intrínseco a la cultura organizacional y permite transmitir un sentido de identidad y pertenencia, distinguirnos de otras organizaciones, orientar conductas y actitudes hacia los objetivos, mejorar la estabilidad y fomentar la unión de los integrantes y crear un buen ambiente laboral. En conclusión, toda empresa que aplica el proceso de control estratégico busca alcanzar los siguientes objetivos: verificar el logro de los objetivos propuestos por la empresa según plazos y tiempos establecidos, tratar de alcanzar el logro de los objetivos al menor costo posible de manera que los recursos se utilicen de manera eficaz, e incentivar y motivar a los recursos humanos de la empresa para que asuman el compromiso de cooperar. Es importante que los propósitos estratégicos sean compartidos con todos los miembros de la organización para promover un sentido de pertenencia y lograr un compromiso con la organización para alcanzar el logro de los objetivos. Sin embargo, no basta solo con comunicar estas estrategias, sino que es preciso conocer cómo son las relaciones y las características de la población que lo conforman. Actualmente, las empresas presentan muchas brechas generacionales muy marcadas que influyen en una forma distinta de pensar y actuar, generando una identidad de cohesión organizacional inapropiadas. Entonces, hay que establecer una sinergia de dichos grupos que puedan desarrollar para el aprendizaje y mayor crecimiento de las organizaciones. No hay una cultura ideal,
La cultura es aquella que los líderes están dispuestos